Evangelio de hoy. Viernes 24 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur decís, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El signo de los tiempos, un llamado al discernimiento espiritual. Jesús comienza el pasaje con una observación sobre la capacidad humana para discernir los signos del clima. Todos pueden ver las nubes y predecir que lloverá, o sentir el viento cálido y saber que se avecina el calor. Sin embargo, este discernimiento físico parece no tener paralelismo en la capacidad espiritual del ser humano para reconocer los signos más profundos de la presencia de Dios en el mundo, a pesar de la evidente cercanía de su misión y de los milagros que realiza. Muchos no son capaces de reconocer la urgencia de la situación espiritual. El llamado de Jesús, por lo tanto, es a una apertura más profunda, a ver más allá de lo superficial. Si somos capaces de interpretar el clima, ¿por qué no podemos interpretar las señales que Él nos da acerca de su reino? Esta es una invitación a no vivir como si no existiera una realidad más allá de lo visible, a no quedarnos atrapados en la rutina diaria, sino a vivir atentos a los signos de la intervención divina. Jesús cuestiona la habilidad de las personas para reconocer lo que está sucediendo frente a ellas, no solo a nivel físico sino también espiritual. La misma indiferencia que algunas personas muestran ante los signos naturales se refleja en su indiferencia ante la llegada del reino de Dios. Este desafío a la visión espiritual de los hombres y mujeres de su tiempo es una crítica a la ceguera que los aleja de la verdad revelada. Jesús nos invita a estar despiertos, a no permitir que la distracción o la comodidad nos desvíen del propósito divino. La urgencia de la conversión. Al continuar su mensaje, Jesús hace un giro hacia una advertencia más directa. Él usa el ejemplo de un litigio legal para enfatizar la urgencia de estar preparados para el juicio. En este escenario, alguien está a punto de ser llevado ante el juez. Y la clave para evitar una condena es llegar a un acuerdo antes de ser sentenciado. Este juicio es una representación simbólica del juicio final, al que todos nos enfrentaremos al final de los tiempos. Jesús está utilizando una metáfora legal para expresar la importancia de reconciliarnos con Dios y con los demás antes de que sea demasiado tarde. El litigio en este contexto tiene un profundo significado espiritual. El litigio no solo habla de una cuestión legal externa, sino de una lucha interna entre el pecado y la gracia. El ser humano se enfrenta a un juicio constante en su vida diaria.
Un juicio que es consecuencia de las decisiones que toma. El mensaje de Jesús aquí no es solo una advertencia sobre el juicio futuro, sino un llamado a la acción en el presente. La decisión de acordar antes de llegar al tribunal simboliza nuestra capacidad de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios aquí y ahora. Jesús nos insta a no esperar hasta el último minuto para hacer las paces con Dios, sino a hacerlo hoy mismo. El juicio final y la responsabilidad personal. El pasaje también subraya que, al final, cada uno de nosotros será responsable de nuestras acciones. El juez en esta parábola no es un juez humano, sino el propio Dios, quien, con justicia, evaluará nuestras vidas. Este juicio no se basa en una simple sentencia externa, sino en el corazón mismo de nuestras decisiones. La advertencia de Jesús está dirigida a que no olvidemos que el juicio no es solo un futuro distante, sino una realidad que puede irrumpir en cualquier momento. La manera en que vivimos, la manera en que respondemos a los signos de Dios en nuestra vida, tiene consecuencias eternas. El juicio, según Jesús, no está necesariamente relacionado con una falta de conocimiento o ignorancia, sino con la oportunidad de vivir según los principios del reino de Dios. No es suficiente con conocer las enseñanzas divinas, sino que es necesario vivirlas. La responsabilidad personal ante el juicio final se convierte en una llamada a la conversión continua y diaria. La vida cristiana no es una serie de decisiones aisladas, sino un camino constante de transformación y fidelidad. El mensaje es claro. Debemos tomar responsabilidad por nuestras vidas y decisiones, reconocer nuestras faltas y buscar la reconciliación con Dios antes de que llegue el juicio definitivo. El juicio final no será una sorpresa para aquellos que han vivido atentos a los signos de Dios y que han tomado decisiones de acuerdo con su voluntad. La necesidad de vivir de manera responsable. Jesús también habla de la necesidad de vivir con responsabilidad ante la vida, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Esta responsabilidad no solo está vinculada a nuestras acciones, sino también a nuestra actitud ante la vida. Vivir con responsabilidad implica tomar decisiones conscientes, reconocer las consecuencias de nuestras acciones y caminar de acuerdo con los principios del Evangelio. El cristiano, al ser llamado a vivir como discípulo de Cristo, está llamado a ser responsable no solo en los aspectos visibles de la vida, como la conducta externa, sino también en los aspectos internos, como la actitud del corazón. Jesús nos invita a ser conscientes de que nuestras vidas tienen un propósito y que debemos vivir con la mirada puesta en el juicio que vendrá. Vivir responsablemente es vivir con la conciencia clara de que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto en el reino de Dios. La paradoja del tiempo y la eternidad. Una reflexión importante que surge de este pasaje es la paradoja del tiempo. Jesús nos llama a vivir con urgencia, como si el final estuviera cerca, pero al mismo tiempo nos invita a vivir con una mirada puesta en la eternidad. Vivir con la conciencia de que el reino de Dios está cercano no significa vivir con ansiedad, sino vivir con responsabilidad y esperanza. El tiempo en el que vivimos es un tiempo que nos ha sido dado por Dios, y debemos aprovecharlo para vivir conforme a su voluntad. La paradoja es que el tiempo en el que vivimos es limitado, pero está impregnado de la eternidad.
Cada momento que pasa es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para hacer su voluntad y para prepararnos para el encuentro definitivo con Él. Jesús, al hablar de la urgencia de la reconciliación, también nos recuerda que la vida tiene un propósito eterno. Y que, a través de nuestras decisiones diarias, estamos construyendo nuestra eternidad. La dimensión de la misericordia de Dios. El mensaje de Jesús sobre el juicio también resalta la infinita misericordia de Dios. A pesar de la seriedad del juicio final, Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él a lo largo de nuestra vida. La misericordia divina no es una misericordia que se agota, sino una que se renueva constantemente, dándonos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Esta misericordia es lo que nos da la esperanza de que, aunque enfrentemos el juicio, no estamos abandonados a nuestra suerte, sino que siempre tenemos la oportunidad de regresar al amor de Dios. La misericordia de Dios también se hace evidente en la paciencia que Él muestra al ofrecernos tiempo para reflexionar, para arrepentirnos y para cambiar. No nos juzga apresuradamente, sino que nos da una oportunidad tras otra para acercarnos a Él. Esta misericordia es un recordatorio de que nunca estamos más allá del alcance del perdón divino, pero también un recordatorio de que debemos aprovechar el tiempo que se nos da para responder a ese amor. La preparación para el juicio, un llamado a la conversión. El pasaje de Lucas nos llama a una preparación constante para el juicio que vendrá. Jesús nos invita a ser conscientes de la importancia de nuestras decisiones diarias, a vivir con la mirada puesta en el futuro, pero también a no olvidar el presente. El juicio no es solo una cuestión de lo que sucederá en el futuro, sino una llamada a la acción en el aquí y el ahora. La preparación para el juicio comienza con la conversión del corazón, con un cambio radical en nuestras vidas, y una disposición para vivir según la voluntad de Dios. Vivir preparados no significa vivir con temor, sino vivir con confianza en la gracia y la misericordia de Dios. La preparación es, ante todo, una respuesta de amor. Una respuesta a la invitación de Dios para vivir en su presencia y de acuerdo con su voluntad. La invitación a vivir con vigilancia y esperanza. El pasaje de Lucas también nos llama a vivir con vigilancia, con un corazón alerta y dispuesto a responder al llamado de Dios en cualquier momento. La vigilancia no solo tiene que ver con estar preparados para el juicio final, sino con una actitud constante de discernimiento y de disposición para hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En este sentido, vivir vigilantes implica estar atentos a las necesidades de los demás, a las injusticias que se presentan en el mundo, a las oportunidades que se nos brindan para vivir el Evangelio de manera práctica. Pero, ¿qué significa estar verdaderamente vigilantes? No se trata simplemente de una espera pasiva, sino de una actitud activa de seguimiento. Jesús nos invita a ser como los siervos que esperan el regreso de su amo, listos para abrir la puerta tan pronto como Él llegue. De igual manera, los cristianos somos llamados a estar preparados para recibir a Cristo en nuestras vidas en todo momento, sin distracciones ni conformismos. La vigilancia en el cristiano debe ir acompañada de acción. Vivir el reino aquí y ahora, trabajando por la justicia, la paz y la reconciliación. La esperanza cristiana no es una esperanza que se basa en ilusiones o en la expectativa de que todo saldrá bien sin esfuerzo de nuestra parte. Es una esperanza profunda que se fundamenta en la promesa
de la venida de Cristo, en la certeza de que su reino se hará realidad. Y que todo sufrimiento, todo sacrificio realizado por amor a Dios y al prójimo, encontrará su recompensa. Es por ello que debemos vivir con la conciencia de que nuestras acciones aquí tienen repercusiones eternas. El significado de la misericordia en el contexto del juicio. La misericordia es otro de los grandes temas que se entrelazan con la reflexión sobre el juicio en este pasaje. El Señor no solo nos llama a prepararnos para el juicio, sino a ser misericordiosos, tal como Él lo ha sido con nosotros. En la vida cristiana, la misericordia no debe entenderse como una opción, sino como un mandato. La misericordia de Dios nos invita a reflejar esa misma misericordia en nuestras relaciones con los demás. Debemos reconocer nuestras propias faltas y, con humildad, extender el perdón y el amor hacia aquellos que nos han ofendido. Este llamado a la misericordia es, por supuesto, una de las virtudes más difíciles de vivir, pues involucra la renuncia a nuestros propios derechos, a nuestro deseo de venganza, y el valor de amar y perdonar a quienes nos han hecho daño. Pero Jesús, al vivir en la cruz, nos mostró que la verdadera misericordia no tiene límites y que es posible amar incluso a aquellos que nos rechazan. Vivir la misericordia es abrazar la cruz de Cristo. Es compartir el dolor y la carga de los demás, sin esperar nada a cambio, sabiendo que nuestra recompensa no será de este mundo, sino del reino eterno de Dios. El juicio que enfrentaremos será justo, y se basará en el amor que hemos vivido, la misericordia que hemos mostrado, y la fidelidad con la que hemos seguido a Cristo. No es un juicio que se da por mérito propio o por obras externas, sino por la gracia de Dios que transforma nuestros corazones, haciéndonos capaces de reflejar la misericordia divina. Y esta misericordia no es solo para aquellos que ya están cerca de Dios, sino para todos, especialmente para los que más necesitan de la compasión, el temor a Dios y la confianza en su justicia. En el contexto del juicio final, Jesús también nos invita a tener un temor reverente de Dios. Un temor que no es paralizante, sino que nos lleva a vivir con respeto, gratitud y asombro ante su santidad. El temor de Dios no es el miedo que sentimos ante un castigo, sino un reconocimiento profundo de su autoridad divina y de su infinita bondad. Es el temor que nos mueve a vivir de acuerdo con su voluntad, porque sabemos que Él es justo y amoroso. A lo largo de las Escrituras, el temor de Dios es considerado como el principio de la sabiduría, ya que nos hace reconocer que nuestra vida y nuestra existencia dependen completamente de Él. Vivir con el temor de Dios es vivir conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la eternidad. Es un recordatorio de que, aunque Dios es amoroso y misericordioso, también es justo y su justicia será manifiesta al final de los tiempos. Este temor saludable no debe llevarnos a una vida de ansiedad, sino más bien a una vida de esperanza y acción. Sabemos que, aunque enfrentaremos el juicio de Dios, su gracia es mayor que nuestras fallas, y que el arrepentimiento y la reconciliación con Él son siempre posibles. Vivir en la confianza de su justicia nos lleva a una vida auténtica y libre de temores, confiando plenamente en su amor redentor, la paz interior y la resolución del conflicto. Un aspecto fundamental del mensaje de Jesús en este pasaje es la resolución del conflicto antes de que sea tarde.
La figura del litigio, que aparece en los versículos anteriores, nos muestra que, antes de llegar al juicio, debemos tomar la iniciativa para resolver nuestros conflictos, tanto con Dios como con nuestros hermanos. Vivir en paz no solo implica la ausencia de conflicto, sino el esfuerzo consciente por restaurar las relaciones rotas. Esto es algo que Jesús nos enseña con su vida. La reconciliación no es algo que suceda por accidente, sino que es una acción deliberada que requiere humildad, sacrificio y disposición. El llamado de Jesús a la reconciliación es también un llamado a la paz interior. La paz que Cristo ofrece no es solo una paz externa, en la que todo a nuestro alrededor parece estar bien, sino una paz interna que se experimenta cuando nos reconciliamos con Dios y con nosotros mismos. Esta paz es fruto del perdón, de la aceptación de nuestra humanidad y de la confianza en la misericordia divina. La paz verdadera solo puede existir cuando estamos dispuestos a sanar las heridas del alma y a vivir en armonía con el propósito de Dios para nuestras vidas. La preparación como estilo de vida cristiana. Es importante recordar que la preparación para el juicio no debe ser vista como un acto puntual, sino como un estilo de vida cristiano. Jesús nos invita a vivir preparados, no solo en momentos de crisis, sino en cada momento de nuestra vida. La preparación es constante, no solo para el juicio final, sino para la venida de Cristo en nuestra vida diaria. En cada pequeño acto de amor, servicio y obediencia. Vivir preparados significa ser coherentes con nuestra fe en todo lo que hacemos y decir. Y estar siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios y a responder a su llamado. Esta vida de preparación constante no se da solo en el ámbito individual, sino que también afecta nuestra relación con los demás. Vivir preparados es vivir como comunidad, ayudándonos mutuamente a mantener la fe, a corregirnos cuando es necesario y a animarnos unos a otros a vivir según los principios del reino de Dios. La preparación para el juicio final es una invitación a vivir como iglesia, como pueblo de Dios, siempre vigilantes, siempre esperando la venida del Señor. La llamada al despertar espiritual. El Evangelio de Lucas no solo habla de una preparación práctica para un juicio legal, sino que también hace un llamado urgente al despertar espiritual. Vivir de manera espiritual y vigilante es una invitación a no caer en la comodidad o en la indiferencia ante los acontecimientos que nos rodean, especialmente aquellos que son señales de la venida del reino de Dios. Jesús utiliza el ejemplo de los meteorólogos de la época, que podían prever el clima observando las señales naturales. De manera similar, el creyente está llamado a ser capaz de leer los signos espirituales que Dios nos da a través de la Escritura, la oración y los eventos cotidianos. Sin embargo, muchos permanecen insensibles a estos signos, sumidos en una rutina que los distrae de la realidad, de la presencia de Dios en el mundo. Esta advertencia de Jesús nos llama a hacer un examen más profundo de nuestras vidas, preguntándonos: ¿estamos atentos a las señales del reino que nos rodean? ¿Estamos dispuestos a transformar nuestra manera de vivir? ¿O simplemente seguimos siendo espectadores pasivos de lo que ocurre en nuestro entorno? Esta actitud de atención activa a las señales divinas es fundamental en la vida cristiana. El cristiano no es llamado a vivir solo para sí mismo,
sino en comunidad, de manera que los eventos que ocurren en el mundo nos afecten. Nos interpelan y nos desafíen a responder con amor y acción. Este despertar espiritual implica también reconocer que no se trata solo de ver las señales externas, sino de permitir que esas señales nos conduzcan a un cambio interior, que nos haga más conscientes de nuestra responsabilidad en el reino de Dios. El reino de Dios como realidad concreta. El reino de Dios no es solo una realidad futura o abstracta, sino algo que debemos construir y vivir en el aquí y ahora. En este pasaje, Jesús nos llama a no esperar a que llegue el fin de los tiempos, para comenzar a vivir según los principios del reino. El reino de Dios ya está presente en nuestras vidas y debe ser experimentado activamente a través de nuestras decisiones diarias. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por amar al prójimo, cada momento de reconciliación con el otro es una manifestación de este reino que ya está entre nosotros. Sin embargo, vivir de acuerdo con el reino implica un esfuerzo constante. Jesús nos invita a no esperar pasivamente la llegada de este reino, sino a ser sus constructores. Ser cristiano no es solo un título que se lleva consigo, sino una forma de vida que se debe vivir en todas nuestras acciones y relaciones. Jesús, con su mensaje, nos urge a llevar el reino de Dios a cada rincón de la tierra, comenzando con nuestras propias vidas y extendiéndose a nuestras familias, comunidades y más allá. Es un llamado a vivir activamente los valores del reino, que son la justicia, la paz, la misericordia, el perdón y la verdad. La oportunidad de la reconciliación. El pasaje de Lucas también contiene una importante enseñanza sobre la reconciliación. Jesús nos habla del litigio y de la necesidad de llegar a un acuerdo antes de llegar al tribunal, lo que puede interpretarse como un llamado a la reconciliación tanto con Dios como con el prójimo. La vida cristiana está destinada a ser un camino de paz. Pero esa paz solo se alcanza cuando somos capaces de resolver nuestros conflictos y nuestras tensiones con los demás. Jesús nos invita a vivir como reconciliadores, buscando restaurar lo que ha sido roto por el pecado. En un mundo donde los conflictos parecen interminables, la reconciliación se convierte en una herramienta poderosa para construir relaciones más sanas y amorosas. Esta no es una reconciliación superficial, sino una que surge de un verdadero arrepentimiento, de un deseo sincero de restablecer la paz. La reconciliación con Dios, que comienza con el arrepentimiento y el perdón, debe reflejarse en nuestra capacidad para perdonar a los demás, incluso a aquellos que nos han hecho daño. La urgencia de vivir según la voluntad de Dios. El Evangelio también hace hincapié en la urgencia de vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el tiempo es limitado y el juicio está cerca. No sabemos cuándo llegará el final, ni cuándo se presentará nuestra oportunidad de rendir cuentas. Esta realidad nos desafía a no postergar nuestra conversión y a vivir cada día con la plena conciencia de que nuestras acciones tienen un impacto eterno. El llamado a estar preparados no es solo un consejo, sino una advertencia profunda. El tiempo que tenemos en este mundo es valioso, y cada momento es una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios. La urgencia no se trata de una ansiedad sin sentido, sino de la importancia de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio.
Si ignoramos esta llamada a la preparación, nos arriesgamos a vivir de manera superficial, sin entender la profundidad del propósito divino para nuestras vidas. Vivir con responsabilidad ante el juicio final. El juicio final, del que Jesús habla en este pasaje, es un recordatorio de que nuestras decisiones diarias son importantes. No se trata solo de un evento futuro, sino de una invitación a vivir con responsabilidad ante lo que está en juego. Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos y cada decisión que tomamos debe tener en cuenta la gravedad de las consecuencias eternas. La enseñanza de Jesús sobre el juicio no debe ser una fuente de temor, sino una llamada a la reflexión y a la acción. La justicia de Dios es perfecta y justa, y será basada en el amor, la misericordia y la fidelidad con la que hayamos vivido nuestras vidas. Si bien todos somos imperfectos, la misericordia de Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. La preparación para el juicio no es una tarea que podamos dejar para mañana, sino algo que debe ser vivido ahora. La responsabilidad de interpretar los signos espirituales. El Evangelio también nos desafía a interpretar correctamente los signos espirituales. Jesús critica la incapacidad de las personas de su tiempo para interpretar los signos del clima y, por extensión, los signos del reino de Dios. La verdadera sabiduría es aquella que nos permite ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en el mundo, y responder a esos signos con una actitud de fe. Este discernimiento espiritual es crucial para una vida cristiana auténtica. No se trata solo de conocer las Escrituras, sino de ser capaces de reconocer cómo Dios se manifiesta en los eventos cotidianos y cómo esos eventos pueden guiarnos hacia un camino más profundo de conversión. Jesús nos invita a no ser ciegos a las oportunidades que Él nos da para acercarnos más a Él y hacer su voluntad. La paz interior y la preparación para el reino. Vivir en paz es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Pero esa paz interior solo es posible cuando estamos preparados para el reino de Dios. No podemos tener paz en nuestras vidas si no estamos en armonía con Dios y con los demás. La preparación para el reino implica un trabajo constante de interiorización, de conversión del corazón y de vivir de manera coherente con los principios del Evangelio. La paz que Cristo ofrece no es una paz superficial o pasajera, sino una paz profunda que solo puede encontrarse en la relación con Él. Este pasaje nos invita a ir más allá de las apariencias y de las preocupaciones materiales, y a enfocarnos en lo que realmente importa. El amor de Dios, la reconciliación con los demás, y la preparación para el encuentro definitivo con Él. La misericordia de Dios y el llamado a la conversión. La misericordia de Dios es el fundamento sobre el cual se edifica el llamado a la conversión. En el juicio final, la misericordia divina prevalecerá. Y es esa misericordia la que nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. Jesús nos invita a no esperar hasta el último momento para convertirnos, sino a vivir con un corazón dispuesto a reconocer nuestras fallas y a buscar la reconciliación con Dios y con los demás. La misericordia de Dios no es algo que se agota o que depende de nuestros méritos, sino algo que es ofrecido a todos, sin distinción. Este es un recordatorio de que, por más lejos que podamos estar de Dios,
Siempre existe la oportunidad de volver a Él con un corazón arrepentido. La conversión es una invitación diaria, no solo para un cambio exterior, sino para una transformación profunda de nuestro ser. Vivir con responsabilidad espiritual y esperanza eterna. Por último, la invitación a vivir con responsabilidad espiritual y con esperanza eterna es central en este pasaje. La vida cristiana es un llamado a vivir en función de la eternidad. A tener presente siempre que nuestras decisiones y acciones tienen una repercusión más allá de este mundo. Esta esperanza eterna nos da la motivación para perseverar en la fe, incluso en medio de las pruebas y dificultades. El juicio final será un momento de justicia y misericordia. Pero mientras tanto, estamos llamados a vivir con esperanza y con la mirada puesta en el reino de Dios. Vivir con responsabilidad ante el juicio final significa vivir con un corazón que sabe que cada acción cuenta y que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. La preparación espiritual es, en última instancia, un acto de fe y confianza en la promesa de Dios. La sabiduría de vivir en el aquí y ahora. El llamado a la preparación para el juicio final es, en gran parte, una invitación a vivir el presente con plena conciencia de lo que somos y lo que estamos llamados a ser. A menudo, las personas viven atrapadas entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones del futuro, sin darse cuenta de que el momento más importante para cambiar, para ser transformados por la gracia de Dios, es el presente. Jesús nos enseña que debemos estar preparados siempre. No en un futuro incierto, sino en el ahora. En el momento presente. La sabiduría de vivir con conciencia plena nos permite reconocer que la eternidad comienza en este mismo momento. En cada pensamiento, en cada acción, en cada elección que hacemos. La llamada a vivir con esta sabiduría no significa vivir con ansiedad, sino con una profunda serenidad y con la confianza de que Dios está guiando nuestros pasos. La vida cristiana es, en este sentido, una vida profundamente encarnada, que encuentra a Dios en las pequeñas y grandes acciones cotidianas. Vivir con sabiduría es estar atentos a las oportunidades de amor y servicio que se nos presentan, sabiendo que cada momento tiene un propósito en el plan divino. Esta actitud nos ayuda a evitar caer en la trampa de vivir de manera superficial, sin discernir el significado profundo de nuestras acciones. La necesidad de una conversión interior permanente. Un elemento clave del mensaje de Jesús en este pasaje es la necesidad de una conversión interior permanente. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo que implica un cambio constante en la forma en que vemos y vivimos el mundo. El llamado de Jesús es a estar en un proceso constante de transformación del corazón, del pensamiento y de la acción. La vida cristiana no es una forma de vida que se alcanza de manera definitiva en un solo momento, sino un camino de crecimiento y conversión diaria. Para que esta conversión sea verdadera, es necesario que estemos dispuestos a abandonar las seguridades que nos atan a lo mundano y a abrirnos a la nueva vida que Cristo nos ofrece. Jesús nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a mirar más allá de lo inmediato y material, para enfocarnos en lo eterno. Este proceso de conversión implica también un examen profundo de nuestras motivaciones y deseos. No se trata solo de cambiar las conductas externas,
sino de purificar el corazón, de hacer que el amor de Dios sea el motor que impulse todas nuestras decisiones. La justicia divina y la necesidad de la misericordia. El pasaje nos recuerda que la justicia divina no es algo que debamos temer, sino algo que debemos esperar con esperanza. La justicia de Dios es perfecta. Y aunque a veces parece que la injusticia prevalece en el mundo, sabemos que al final Dios traerá la verdadera justicia. Sin embargo, esta justicia está siempre acompañada de misericordia. No hay contradicción entre ambas. La misericordia es la expresión más alta de la justicia divina. Cuando Dios nos llama a vivir en su justicia, nos está invitando también a practicar la misericordia en nuestras relaciones humanas. Este aspecto de la misericordia y la justicia de Dios resalta la importancia de no solo esperar su intervención en el futuro, sino de vivir esos valores en el presente. Vivir con misericordia es una respuesta a la gran misericordia que hemos recibido de parte de Dios. La misericordia de Dios no es una indulgencia sin fin ante el pecado, sino una llamada a la conversión y a la transformación. Es un recordatorio de que, aunque todos somos culpables, Dios nos ofrece su perdón y nos da la oportunidad de volver a Él una y otra vez. La paz que viene de la preparación y la confianza en Dios. Vivir preparados, como nos invita Jesús en este pasaje, nos conduce a una paz profunda, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la confianza en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando vivimos con la certeza de que estamos caminando en su voluntad, aunque las pruebas se presenten, sabemos que Dios estará con nosotros. Esta paz no se basa en la ausencia de conflictos, sino en la certeza de que, incluso en medio de las dificultades, Dios está presente y actuando en favor de nuestra vida. Esta paz también nos lleva a una actitud de serenidad ante las incertidumbres de la vida. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito para todo lo que experimentamos. La preparación espiritual implica un descanso en su voluntad, sabiendo que todo lo que acontece en nuestra vida tiene un sentido que solo Él puede comprender plenamente. Esta paz interior no solo nos beneficia a nosotros, sino que se extiende a aquellos que nos rodean, porque es un testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. El desafío de vivir como testigos de la esperanza. El vivir vigilantes y preparados, como nos enseña Jesús, es también una invitación a ser testigos de esperanza para el mundo. El mundo, atrapado en el materialismo y la búsqueda del poder, necesita de testigos que vivan con la esperanza de un reino mejor. Un reino que no se ve con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Esta esperanza no es una ilusión, sino la certeza de que el amor de Dios y su justicia prevalecerán al final de los tiempos. Ser testigos de la esperanza implica que no nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo, que nos invitan a vivir con temor, con desesperanza y sin propósito. Jesús nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Vivir con esperanza es vivir con la certeza de que, aunque el mundo esté marcado por el sufrimiento y la maldad, el reino de Dios es más grande y más poderoso que todo ello. Nuestra tarea es vivir esta esperanza con una actitud activa, luchando por la justicia, la paz y la reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida.
La urgencia de la conversión antes de la hora del juicio. La urgencia de estar preparados, de vivir en una continua conversión. También está vinculada al hecho de que no sabemos el día ni la hora en que nos encontraremos con el Señor. La vida es incierta, y aunque Dios ha sido paciente con nosotros, no debemos confiar en que siempre tendremos tiempo. La vida puede cambiar en un instante. Y es en esos momentos inesperados cuando debemos estar listos para rendir cuentas. Vivir preparados no es solo un ejercicio de fe, sino una cuestión de vida o muerte. De estar en armonía con Dios o vivir en la oscuridad del pecado. Esta urgencia no es para atemorizarnos, sino para motivarnos a vivir con mayor autenticidad. Nos recuerda que cada día que se nos da es una nueva oportunidad para cambiar, para crecer, para arrepentirnos y volver al Señor. La vida cristiana no es un proceso pasivo, sino un caminar activo hacia el reino, en el que debemos trabajar para ser mejores, para ser más fieles a la voluntad de Dios. La esperanza del regreso de Cristo. El pasaje de Lucas también resalta la esperanza de la venida de Cristo. A pesar de la urgencia y la preparación que nos pide Jesús, la esperanza no es una expectativa pasiva, sino activa. Vivir con la mirada puesta en la venida del Señor. No es simplemente esperar en un rincón, sino trabajar activamente para construir ese reino que se aproxima. Jesús mismo lo dice. El reino de Dios está cerca. Este reino es una realidad que debemos vivir ya. Y el regreso de Cristo nos impulsa a vivir con una esperanza renovada, sabiendo que todo sufrimiento, toda injusticia, será restaurada con su venida. Esta esperanza nos da fortaleza. Nos da la capacidad de enfrentar las dificultades de la vida con una actitud de victoria. Porque sabemos que el Señor vendrá y todo será restaurado. Vivir con la esperanza del regreso de Cristo significa también vivir en la alegría, en la paz y en la confianza de que, al final, el amor de Dios prevalecerá sobre todo. Jesús nos invita a estar listos para ese encuentro. No con miedo, sino con la certeza de que, al final, seremos recompensados por nuestra fidelidad. La comunidad cristiana como lugar de preparación. Una de las maneras más efectivas de vivir vigilantes es hacerlo en comunidad. La vida cristiana no es un camino solitario, sino un viaje que se recorre en compañía de otros. La comunidad cristiana es el lugar donde podemos ser fortalecidos, donde podemos encontrar apoyo y ánimo, y donde juntos podemos ayudarnos a mantener la fe. En este sentido, vivir preparados no es solo un asunto individual, sino un esfuerzo colectivo. Es en la comunidad donde podemos aprender a vivir la misericordia, la justicia y la esperanza del reino de Dios. La preparación para la venida de Cristo, por tanto, no es solo un asunto de oración personal, sino también de acción conjunta. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un lugar de acogida, de perdón y de servicio, donde todos, sin importar sus debilidades, puedan prepararse para el encuentro con el Señor. Vivir en comunidad implica también compartir las cargas, ser luz para los demás y colaborar activamente en la construcción del reino de Dios en la tierra. El llamado a la santidad y a la fidelidad. El pasaje nos invita a vivir con un sentido profundo de santidad y fidelidad a Dios. El juicio final será un momento en el que nuestras vidas serán evaluadas.
pero también será un momento de gloria. Para aquellos que han vivido fielmente en el amor de Dios. La santidad no es una meta lejana o inalcanzable, sino algo que debemos vivir cada día. En cada decisión, en cada encuentro. La fidelidad a Dios no se trata de hacer grandes cosas, sino de ser fieles en lo cotidiano, en lo que parece insignificante, pero que tiene un valor eterno. La llamada a la santidad es, por tanto, una invitación a vivir cada día con un propósito claro. Agradar a Dios, vivir en su voluntad. Y preparar nuestro corazón para su venida. La fidelidad no es un esfuerzo momentáneo, sino una actitud que debe ser cultivada cada día. A través de la oración, la reflexión, el arrepentimiento y el amor al prójimo. Solo de esta manera podremos estar listos para el juicio final. Y para la venida gloriosa de Cristo, en la que veremos la consumación de todo lo que hemos vivido con fidelidad a su palabra. La esperanza cristiana en la justicia de Dios. La justicia de Dios, como nos recuerda este pasaje, no debe ser temida, sino esperada con esperanza. En un mundo lleno de injusticias, donde a menudo las buenas acciones no son recompensadas y las malas reciben impunidad, la justicia divina nos ofrece consuelo. Sabemos que, aunque todo parece estar al revés en el mundo terrenal, al final la justicia de Dios prevalecerá. Este es el consuelo que tenemos como cristianos. Dios ve todo lo que sucede. Y en el momento adecuado, Él hará justicia. La venida del Señor no solo será un juicio, sino también una restauración de todo lo que está roto en el mundo. Los que han sido injustamente oprimidos. Los que han sido perseguidos por su fe. Los que han sido víctimas de la injusticia. Recibirán su recompensa en el reino de Dios. Este reino es el lugar donde la justicia perfecta y la misericordia infinita se abrazan. Como cristianos, vivimos con la esperanza de que, aunque las apariencias engañen, la verdadera justicia no es la que vemos aquí, sino la que Dios traerá en su tiempo. El llamado a la vigilancia y a la preparación continua. Este pasaje también nos recuerda la necesidad de estar siempre vigilantes. La vida cristiana no es un estado pasivo, sino un proceso constante de preparación. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Y no podemos vivir esperando el momento final sin prepararnos cada día. La vigilancia no se trata de un miedo constante o una preocupación obsesiva sobre el futuro, sino de vivir con una actitud de espera activa. De vivir de tal manera que estemos siempre listos para el encuentro con Cristo. Este llamado a la vigilancia se refleja en cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. No basta con ser buenos cristianos en momentos especiales, como cuando vamos a misa o en situaciones extraordinarias. La verdadera preparación está en cómo vivimos todos los días. En cómo tratamos a los demás, en cómo gestionamos nuestras emociones. En cómo respondemos ante las dificultades de la vida. La vigilancia es una llamada a ser coherentes con nuestra fe. En cada momento y a estar siempre dispuestos a responder al llamado de Cristo. La preparación espiritual, un proceso que comienza hoy. La preparación para la venida de Cristo no debe ser vista como algo que dejamos para el futuro, sino como un proceso que comienza hoy. Vivir con conciencia del regreso de Cristo implica hacer de nuestra vida diaria un acto de preparación continua. Es un proceso de purificación y santificación que debe comenzar ahora mismo,
en el presente. Cada momento de oración, cada sacrificio, cada acto de caridad es una forma de prepararnos para el encuentro definitivo con Dios. De la misma manera, nuestra preparación no solo depende de nosotros, sino también de la gracia de Dios. Si bien debemos esforzarnos por vivir con coherencia cristiana, es importante recordar que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. La preparación espiritual es, por lo tanto, un esfuerzo colaborativo entre nuestra voluntad y la gracia divina. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida que honre a Dios. Y esta preparación se lleva a cabo en la medida en que nos dejamos guiar por Él. La fe en el amor incondicional de Dios. Un aspecto central de la reflexión sobre la venida de Cristo es la fe en el amor incondicional de Dios. En este pasaje, Jesús nos llama a estar preparados. Pero también nos ofrece la certeza de que, a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ama y nos invita a su reino. La justicia de Dios no es punitiva, sino restauradora. En su justicia, Él busca traer restauración y reconciliación. Cuando hablamos del juicio de Dios, debemos recordar que, más que un juicio severo, es una oportunidad para que los fieles entren en la plenitud de su amor. La fe en este amor incondicional es la que nos da la paz y la esperanza necesarias para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Si solo viéramos la venida de Cristo como una amenaza, podríamos vivir llenos de temor. Pero la verdadera fe nos lleva a vivir con la confianza de que, aunque seremos juzgados, también seremos recibidos con misericordia. Este amor incondicional de Dios es el que nos motiva a vivir con mayor fidelidad y entrega, sabiendo que su misericordia siempre estará disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. La llamada a la misericordia en la vida cotidiana. Otro elemento crucial del mensaje de Jesús es la llamada a la misericordia. La preparación para el juicio final no solo se trata de estar listos para el encuentro con Cristo, sino de vivir cada día como un reflejo de su amor y misericordia. Jesús nos recuerda que el juicio final estará marcado por la forma en que hemos amado a nuestros hermanos, aquellos que han mostrado misericordia y han servido a los demás, especialmente a los más necesitados. Estarán preparados para el reino de Dios. La misericordia no es algo que debemos esperar solo para el final, sino que es un principio que debe guiar toda nuestra vida cristiana. Jesús nos invita a vivir con corazones dispuestos a perdonar, a ayudar, a aliviar el sufrimiento de los demás. Esta misericordia no se basa en lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino en el amor que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Ser misericordiosos con los demás es una forma de vivir la justicia divina, porque la verdadera justicia está impregnada de amor. El reino de Dios, una realidad aquí y ahora. El reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad que debe vivirse en el presente. La venida de Cristo no es solo un evento que esperamos, sino una realidad que ya está presente entre nosotros. Cada acto de amor, de justicia, de misericordia, es una manifestación del reino de Dios aquí y ahora. Vivir en el reino significa vivir según los valores del Evangelio. La paz, la justicia, la misericordia, la humildad. Cuando nos preparamos para la venida de Cristo, no solo estamos mirando al futuro, sino que estamos viviendo el reino en el presente.
La vida cristiana implica un compromiso con la construcción de ese reino. A través de nuestras acciones cotidianas. Al vivir según estos principios, nos convertimos en portadores de la luz de Cristo. En un mundo que necesita desesperadamente esa luz. La venida de Cristo es un recordatorio de que lo que hacemos en el presente tiene un valor eterno. Porque estamos participando activamente en la creación del reino de Dios. La justicia y la misericordia de Dios en el juicio final. El juicio final será el momento en que se revelará la justicia de Dios de manera plena. Sin embargo, es importante recordar que la justicia de Dios no es la misma que la justicia humana. La justicia divina está profundamente marcada por la misericordia. Dios no juzga de manera caprichosa, sino con amor. Él ve nuestros corazones, nuestras luchas, nuestras batallas internas, y nos llama a la reconciliación. El juicio final no será un momento de condena para aquellos que han buscado vivir en su voluntad, sino un momento de triunfo para los que han vivido según los principios del Evangelio. Este juicio es un acto de restauración. Dios no se complace en la condena de sus hijos, sino en su restauración a su presencia. La justicia de Dios es, por tanto, la restauración de todo lo que está roto y dañado, tanto en la humanidad como en el mundo. La venida de Cristo no solo traerá juicio, sino también una gloriosa renovación de la creación, donde todo será restaurado a su propósito original. Este es el consuelo que nos da el Evangelio. En Cristo, la justicia y la misericordia se encuentran, y todo lo que parece perdido será restaurado. Vivir con un corazón expectante. El llamado a vivir preparados y vigilantes. También es un llamado a vivir con un corazón lleno de esperanza y expectación. Vivir de esta manera implica no solo esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la certeza de que todo lo que hacemos en este mundo tiene un valor eterno. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento es una oportunidad para avanzar hacia el reino de Dios. Jesús nos invita a vivir con un corazón dispuesto a responder al llamado de Dios en cualquier momento, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito más grande que cualquier circunstancia inmediata. Este corazón expectante nos lleva a vivir con una actitud activa y comprometida con el reino de Dios. No se trata solo de esperar en pasividad, sino de vivir cada día con la esperanza de que estamos construyendo algo eterno. La expectación no es pasiva, sino activa. Es una vida vivida con la esperanza de que cada acción tiene una consecuencia eterna. Vivir así nos permite tener una vida llena de propósito y de paz. Porque sabemos que estamos alineados con la voluntad de Dios y con su plan para la humanidad. La gloria de la vida cristiana. Finalmente, vivir de acuerdo con el llamado de Jesús. Es vivir una vida llena de gloria. La gloria de Dios no se encuentra en los logros mundanos, sino en la fidelidad a su voluntad. Vivir como cristiano implica abrazar una vida que no siempre será fácil, pero que siempre estará llena de la gloria de Dios. La vida cristiana no se mide por el éxito material, sino por la fidelidad y el amor con los que vivimos. Esta gloria no es algo que se nos otorga al final del camino, sino algo que ya podemos experimentar hoy, a medida que vivimos en su presencia. La gloria de Dios se revela en nuestros corazones,
cuando vivimos en la paz que solo Él puede dar. En el gozo de servir a los demás. Y en la esperanza de un futuro glorioso con Él. La vida cristiana es una vida de gloria. Porque estamos viviendo de acuerdo con el llamado de nuestro Creador. Y al hacerlo, participamos en su gloria eterna. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.